Desde los siglos económicos hasta el dinero y los bancos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un video más sobre la macroeconomía, presentado por mis compañeros Noemí Pérez, Luis Ángel, Marvin, Lidia May, Patricia Che, Saraí Náhuatl y su servidor Jorge Constantino. Pertenecemos al Centro Universitario de Valladolid de la carrera de Administración de Empresas. Bueno, pues yo me llamo Saraí y les voy a hablar acerca de algunas variantes que influyen en lo que es la economía. Como primera pregunta es, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia que estudia los recursos, la creación de riquezas, la producción, la distribución y consumo de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Segundo punto, ¿qué estudia la economía? La economía estudia la manera en que las sociedades deciden qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo, tomando en cuenta que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Tercer punto, les voy a hablar acerca de un mundo de necesidades y escasez. La existencia de la escasez, según Mankiw, es el carácter limitado de los recursos de la sociedad. En estas se aplican algunas variantes de qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quién producir. Cuarto punto, el método de la economía. Las leyes económicas son las que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de los bienes materiales en los diferentes estados de desarrollo en la sociedad humana. Quinto punto, economía normativa. Es cuando los gobiernos establecen objetivos y prioridades que establecen las variables macroeconómicas para satisfacer las necesidades de los diferentes grupos sociales. Sexto punto, economía positiva. Se ocupa de las explicaciones objetivas y científicas sobre el funcionamiento de un sistema económico, así como también estudia la manera en que una sociedad ha resuelto los problemas económicos que se le presentan. Séptimo punto, lenguaje económico, verbal, gráfico y matemático. El análisis gráfico es también una práctica en esta ciencia, como por ejemplo las curvas de la oferta y la demanda, o también puede ser representados mediante desplazamientos en un plano bidimensional o tridimensional. Octavo punto, objetivos de la macroeconomía. Su principal objetivo es descubrir las leyes del comportamiento económico de una sociedad y utilizarlo para influir en el cumplimiento de sus objetivos sociales. Hola, buenas tardes. Este es el tema sobre el modelo macroeconómico. Los modelos sirven para representar y analizar la economía desde los diversos puntos de vista de los estudiosos de la economía. Los modelos se clasifican en modelos estáticos, que buscan explicar el funcionamiento del mecanismo económico sin entrar en la explicación de cómo cambia este. Los modelos dinámicos se apoyan en los modelos estáticos y su objetivo es explicar el proceso de cambio de los procesos económicos. Un ejemplo de modelo económico estático es el flujo circular, que incluyen solo dos agentes que toman decisiones, las familias, que son las familias y las empresas. Los supuestos del modelo del flujo circular de ingresos son los siguientes: maneja un mercado de competencia perfecta, no toma en cuenta al Estado ni al resto del mundo como tomadores de decisiones, toma los flujos de producción e ingresos como constantes cuando en realidad son cíclicos, no explica cómo se determina realmente la producción y el precio de los recursos. Hablemos sobre el tema de la medición del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto representa la suma de todos los bienes y servicios de uso final producidos en un país durante un año, ya sea por nacionales o por extranjeros residentes. Los bienes y servicios se clasifican de la siguiente manera: finales. No se incluyen los bienes intermedios porque posteriormente se incorporarán a un bien final, producidos durante todo el año. Producidos durante el año
el Producto Interno Bruto contabiliza el producto que se produce en el año en curso, sin embargo no se registra cuando se vendió en otro año. Por nacionalidades o extranjeros residentes, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de España incluye el producto obtenido por una empresa inglesa que opere en España, pero no el que se puede generar en una empresa española que opere en Inglaterra. Hay que tener presente que el Producto Interno Bruto mide la riqueza generada por un país durante un año, pero no mide la riqueza total del país. El Producto Interno Bruto funciona como un marcador que se pone en ceros a principio de cada ejercicio. Va contabilizando la riqueza generada durante el año y se efectúa el corte, o sea, el 31 de diciembre. De igual manera, el Producto Interno Bruto es un indicador que sirve para comparar el nivel del bienestar que tienen distintos países. A continuación les daré a conocer sobre los enfoques para la medición del PIB. El PIB se puede dividir desde 3 enfoques diferentes, obteniendo en cada caso el mismo resultado. El primer método es el método del gasto, es decir, cuál ha sido el destino de los distintos bienes y servicios producidos durante el ejercicio, que tiene como fórmula PIB es igual consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. El consumo recoge aquellos bienes y servicios producidos en el año que son adquiridos por las familias y empresas para su consumo final. La inversión recoge aquellos bienes adquiridos principalmente por las empresas para incorporarlos a sus estructuras productivas. El gasto público recoge aquellos bienes y servicios adquiridos por la administración pública, bien para su consumo como material de oficina, servicios de seguridad y limpieza, bien como elementos de inversión como ordenadores, construcciones de carreteras, hospitales. También incluye el pago de salarios a los funcionarios. Las exportaciones menos importantes. Es el saldo neto del comercio exterior, es la diferencia entre lo que el país exporta al exterior, o sea, los bienes y servicios, y lo que importa, es decir, X menos M. Las importaciones llevan con signo negativo, pero no disminuyen el PIB, simplemente se trata de compensar su importe contabilizado en consumo. Inversión o gasto público, que por haber sido elaborado en el exterior no se debería incluir en el PIB. El segundo método es del ingreso. Se distribuyen los ingresos que se han generado durante la producción de esos bienes y servicios. Existe otra manera de medir el PIB, que es sumando los ingresos derivados de la actividad económica, los cuales se han generado en el ejercicio. Los salarios, los intereses, los impuestos indirectos, la depreciación o amortización y los beneficios. El tercer método es de la producción o del valor agregado. Este método consiste en sumarle el valor bruto de la producción, el consumo intermedio, los cálculos del valor bruto de la producción se realizan a precios básicos y el consumo intermedio se valora tomando en cuenta los precios que paga el comprador. Su fórmula es PIB igual a PBP más CI. Continuamos con el tema del PIB nominal y PIB real. El Producto Interno Bruto nominal es el valor a precio de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo, normalmente un año. El PIB real es la producción de bienes y servicios finales producidos en un país a precio constante. Es decir, el PIB real elimina el cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que el PIB nominal o a precio corriente sí refleja estos cambios anuales, ya sea incrementándolos o disminuyéndolos.
El PIB real se calcula aplicando la siguiente fórmula. PIB real es igual a PIB nominal entre deflactor del PIB. El deflactor del PIB es el índice de precios que recoge la variación que se ha producido en el nivel de precios de un país durante un periodo determinado. Continuamos con el siguiente tema, que es la medición de la producción y contabilidad nacional. Como ya sabemos, el PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Cuando hablamos del Producto Nacional Bruto, nos referimos al valor de la producción que se realiza con los recursos propiedad de ciudadanos mexicanos, es decir, por trabajadores o empresarios mexicanos, no importando si están dentro o fuera del país. Una de las diferencias que existe entre el PIB y el PNB es que el PNB mide el valor de las producciones realizadas por las naciones en un país independiente del lugar donde se encuentra ubicado geográficamente, mientras que el PIB mide el valor de la producción realizada dentro de los límites geopolíticos del país dado. La balanza de pagos es un registro contable donde se recogen todas las operaciones realizadas por un país con el resto del mundo, que dentro de ella se divide 4 temas: cuenta corriente, cuenta capital, errores y comisiones y el Banco de México, que a continuación les explicaremos. La cuenta corriente registra el ingreso proveniente de la venta de bienes y servicios producidos en el país, menos los gastos por compras de bienes y servicios producidos en el extranjero. La cuenta de capital se registran los cambios en activos y pasivos de un país respecto a los otros. El tema de los errores y omisiones son todas aquellas cuentas que son consideradas errores u omisiones en la contabilidad del país, tales como el contrabando, el narcotráfico, la fuga de capitales, entre otros. El Banco de México se considera los movimientos en las reservas monetarias internacionales del país, los derechos especiales de giro, así como las variaciones en la paridad del peso con respecto al dólar. El siguiente tema es el análisis de la contabilidad nacional, que tiene 4 puntos que lo caracterizan. Permite cuantificar el nivel de actividad económica y estimar el crecimiento. 2. Identificar los desequilibrios y problemas que enfrentan esos distintos sectores. 3. Orienta la toma de decisiones. 4. Permite diagnosticar conflictos y tendencias de largo plazo. A continuación, le hablaremos sobre el tema de las principales teorías del crecimiento. Déjenme contarles que a partir del siglo XVII aparecen los primeros conceptos acerca del crecimiento en las obras de William Petty y Francois Quesnay. En la corriente fisiócrata, la idea dominante es que el crecimiento nace del espíritu empresarial. Es como que si en el libre mercado operara una mano invisible que inevitablemente conduce al crecimiento y aprovechamiento de los recursos disponibles. Para Keynes, el crecimiento depende del empleo y la inversión. Los primeros modelos del crecimiento económico aparecen en la década de los 30, en 1937. Se duplica el modelo de crecimiento de von Neumann en 1939. El concepto de desarrollo económico se define como en términos generales como el crecimiento en las variables económicas fundamentales de un país, en el que se puede medir el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional por de inversión acumulada del empleo. Sin embargo,
El hecho de que una economía crezca no puede significar nada para la mayoría de su población. El crecimiento tiene también un efecto sobre el medio ambiente, no solo por la depredación de los recursos naturales y la contaminación que eleva los precios y afectan la salud, sino también por el efecto de largo plazo sobre el hábitat. El atraso económico y el mundo en desarrollo. A lo largo del tiempo se han desarrollado diversas teorías para instrumentar políticas de desarrollo económico. Nurkes argumentaba que en los países pobres el mercado perpetuaba la pobreza debido a la falta de estímulos a la inversión, la baja capacitación de los trabajadores, su bajo ingreso y demanda. Se genera un círculo vicioso de la pobreza, el cual podría romperse mediante la utilización del excelente de mano de obra existente en el sector agrícola. Como resultado, muchos países realizan enormes programas de inversión financiada como la deuda externa, que significaron una enorme dependencia respecto de los países acreedores y que al incorporar tecnologías transferidas por esos países, producto de despliegue de nuevos cambios tecnológicos en los países avanzados. El cambio tecnológico se convirtió entonces en una variable fundamental para todas las políticas de crecimiento, exigiendo como premisa básica a los países atrasados. Ahora bien, el tema sobre la teoría de los ciclos económicos. El ciclo económico se denomina como el ciclo comercial o fluctuaciones cíclicas de la actividad económica a las oscilaciones recurrentes de la economía en las que una fase de expansión va seguida de otra de contracción, seguida a su vez de expansión y así sucesivamente. La contracción genera un resultado de crisis económica que afecta en forma negativa la economía de millones de personas. A su vez, los ciclos económicos tienen una duración que se dividen en tres. La primera, ciclos estacionales o de onda pequeña, que es la duración típica del ciclo de existencias. 2. Ciclo de duración mediana, entre 6 y 9 años, que suelen ser denominados ciclos comerciales. 3. Ciclos de larga duración, asociados a la variación de inversión ligadas a los procesos tecnológicos fundamentales. Las fases del ciclo se dividen en 4. La primera, depresión o fondo. Existe un nivel de demanda bajo en relación a la capacidad productiva disponible, en lo que los precios están bajos o estables. 2. De recuperación o expansión. Envejecimiento del capital que se produce en la depreciación hará que éste tenga que reemplazarse, los precios siguen estables o crecen un poco más. 3. Auge o cima. Han aparecido rigideces en la expansión, como la falta de mano de obra cualificada y otros factores, todo en gran medida a la utilización plena de los factores. 4. Y es la última, recesión, fase decreciente del ciclo y puede producirse de forma suave o abrupta, considerándose en ese caso como una crisis. Los beneficios caen, los precios también. El siguiente tema es la teoría del multiplicador acelerador. Une la teoría del multiplicador que relaciona renta y gasto con la teoría del acelerador de la inversión. Esta última afirma que el capital de una economía depende del nivel de producción. Se producirán nuevas inversiones cuando la renta del país aumente. Para que la inversión se mantenga estable, es necesario que las ventas de las empresas aumenten a la misma velocidad. La teoría de los sucesos aleatorios y retardos largos provocan que los comportamientos de los agentes ante el cambio de una variable
Los principales componentes del gasto agregado han experimentado cambios lo suficientes grandes como para perturbar el sistema económico de forma significativa. La teoría del ciclo tecnológico explica la existencia de los ciclos largos de Kondratiev por existir momentos en los que los descubrimientos científicos permiten la aparición de nuevas tecnologías que estimula fuertemente la inversión, la demanda y el empleo. La última teoría es la teoría exógenas del ciclo. Un país netamente exportado se verá muy influido por la fase del ciclo económico en la que se encuentran sus países clientes. Igualmente, es posible observar los efectos producidos por la facilidad existente por la X de capital. Ahora sigue un interesante tema para todas las personas: la crisis económica. Aquel tema hace referencia a un periodo de escasez en la producción, comercialización y consumo de productos y servicios. Se caracteriza por sus efectos negativos, siendo recesión el movimiento ciclo descendiente, contracción la que cae por debajo del nivel mínimo del ciclo anterior y depresión en caso extremo por su duración o efecto. Existen varias tipologías de crisis económicas: la crisis agraria, la crisis industrial, la crisis de suministros, la crisis financiera, la crisis de demanda, entre otros. La crisis económica cíclica consagra la duración y evolución de una diversidad de crisis económicas, evidenciándose en intervalos de desarrollo y crecimiento que nos llevan a ciclos económicos, donde ocurren crisis económicas cíclicas. La crisis económica financiera es el sistema bancario y monetario donde atravesarán por grandes dificultades. Esto no tiene que ver con la producción de bienes ni con el consumo de los mismos en el mercado. Más bien, aquí los bienes se sobrevaloran y como no muchos pueden adquirirlos, se derrumban sus precios, generando incertidumbre y corridas bancarias. La crisis económica de oferta. Esta obedece el desequilibrio del mercado donde no existe oferta de bienes y servicios, afectando los beneficios de las empresas y los puestos de trabajo. La crisis económica de demanda viene siendo lo mismo que lo anterior, pero con respecto a la demanda de bienes y servicios, llevando a las empresas a una acumulación de stock de productos tan grandes que caerían los precios de la mercancía y por supuesto las ganancias. Les voy a hablar sobre la economía del conocimiento y el cambio tecnológico. Un factor que interviene en el crecimiento económico, en el desarrollo científico y tecnológico, que posibilita la transformación de la forma de producir, generando más dinero con los mismos recursos y creciendo a los empresarios más y más, afán para obtener mayores resultados. Tecnología y economía. Todavía hace falta un mayor fortalecimiento del sector tecnológico. El resultado de esta respuesta se refleja en la mente de los ciudadanos, que creen rápido gracias, entre otras razones, a su habilidad para crear e innovar. Impacto económico de las revoluciones industriales. Hubo 4 revoluciones industriales. La primera fue de instrumentos mecánicos de tracción, hidráulicos y a vapor, el telar mecánico y la locomotora. El segundo fue de electricidad, el bombillo eléctrico, el radiotransmisor, el automóvil de combustión, entre otras. La tercera fue de la aviación, la aeroespacial, la energía atómica, la cibernética, entre otras. Y la cuarta, que fue la crisis del agua, el desempleo, migraciones simultáneas y otros. La nueva economía del conocimiento. Se basa en la consideración del conocimiento con recurso como un activo empresarial, valioso y crítico, por lo que la integración o la simple suma de los diferentes activos intelectuales
definirán el capital intelectual y junto con el capital físico y financiero, que definen el valor total real de las empresas en sí. Progreso tecnológico y la productividad. Es un término que se aplica para referirse a los avances en la productividad total de los factores en un territorio debido a la aplicación de nuevos conocimientos técnicos y científicos. Un progreso tecnológico que aumenta la eficiencia del trabajo tiene el mismo efecto sobre la producción que un incremento de la población activa. La competencia por ganancias tecnológico-cognitivas. Para los economistas, la producción de la riqueza de una sociedad depende de innumerables factores. Ella es determinada fundamentalmente por la disponibilidad de recursos naturales, stock de capital disponible, que son máquinas, equipamientos, instalaciones, etc., y el volumen y grado de calificación de su mano de obra. Para las teorías más tradicionales de la economía, la tecnología establece cómo estos factores podrán ser combinados para la producción de bienes y servicios. Consumo, ahorro e inversión. El consumo es el objetivo último de toda la producción. Es la fuente de la satisfacción de las necesidades materiales humanas y de las principales justificaciones de los esfuerzos que exige la producción. El ahorro, como bien sabemos, es un sacrificio necesario porque es en última instancia la fuente de financiación de la inversión. La inversión es necesaria para acumular capital, es decir, bienes que se necesitan para poder producir. Ingreso, consumo y ahorro. Ingreso proviene de una sola fuente, habitualmente de nuestro trabajo que insume la mayor parte de nuestro día. Consumo son variadas y diversificadas, ya que dependiendo del estilo de vida particular de cada agente pueden nuclearse en consumos básicos, alimento, educación, vivienda, salud, etc. El ahorro tiene algo de sacrificio necesario y algo de solución. Funciones de consumo y ahorro. La función del consumo. Una de las relaciones más importantes de toda macroeconomía es la función del consumo, que muestra la relación entre el nivel de gasto y consumo y el nivel de renta disponible. La función del ahorro. Muestra la relación entre el nivel de ahorro y la renta. Esta función de ahorro procede directamente y es la distancia vertical entre la recta del quinto y la función de consumo. Propensión marginal a consumir y ahorrar. En economía, la propensión marginal al ahorro, PMA en sí, es una métrica empírica que cuantifica el ahorro inducido. El concepto de que ante un aumento en el nivel de ingreso aumentará el nivel de ahorro, ya dependiendo de las altas y bajas que tiene la propensión marginal que se da en ese momento. Determinantes de la inversión. En la acción de invertir se debe considerar 3 elementos esenciales, tales como los ingresos, los costos y las expectativas. En términos generales, se puede decir que la inversión depende de los ingresos que genera la situación de la actividad económica. Esto induce a pensar que en un determinante muy importante de la inversión es el nivel global de la producción, en concepto de nuestra economía del Producto Interno Bruto. El modelo multiplicador, el efecto acelerador y el efecto de expulsión. Es el efecto positivo que tiene el crecimiento de la economía sobre la formación brutal de capital o inversión fija privada. Un incremento en el PIB implica que los negocios en general pueden incrementar sus ganancias, ventas y flujo de caja y aumenta el uso de la capacidad instalada. Inflación. La inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, causada por una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios que se están dando, y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos, de cada una de ellos, para un mejor rendimiento. Perspectiva monetarista. El monetarismo es la rama o vertiente del pensamiento económico que se ocupa de los efectos del dinero sobre la economía en general. Pese a no constituir una escuela del pensamiento económico como tal, el monetarismo es reconocido como una tendencia que ha ejercido una gran influencia sobre numerosos economistas. Perspectiva estructuralista. La teoría estructuralista de la inflación fue desarrollada por un grupo de economistas latinoamericanos a partir de 1950, en base al análisis económico institucional de sus propios países. Ciertamente cualquier tipo de explicación del tipo
exceso de demanda parece un sarcasmo en los países de renta per cápita muy baja, por lo que las explicaciones monetaristas resultan muy insatisfactorias. Curva de Phillips. Es una representación gráfica que muestra la relación entre desempleo e inflación. Establece que un aumento del desempleo reduce la inflación y viceversa. La disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Es decir, la curva de Phillips pone de manifiesto que no se puede conseguir al mismo tiempo baja de inflación y alta tasa de empleo. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la demanda agregada, mayor será la tensión de los precios, por lo que estos subirán mientras disminuye el desempleo. Trabajo, desempleo y salarios. Trabajo en economía es la medida del esfuerzo hecho por seres humanos. Según la visión de la economía neoclásica, es uno de los tres factores de la producción, junto con la tierra y el capital. El salario es la paga o la remuneración, es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador, por un tiempo de trabajo determinado o por la realización de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. Mercado de trabajos. Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral al conjunto de relaciones entre empleados y personas que buscan trabajo remunerado. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otros tipos de mercado, financiero, inmobiliario, de materias primas, etc., principalmente en la cobertura de los derechos laborales y la necesidad de garantizarlos sistemáticamente. Desempleo. Desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles, se produce una situación de desempleo. Cuando existe gente que no tiene empleo, se conoce como desempleo o paro. Para calcular la tasa de desempleo de un lugar se toman aquellas personas que estando en edad de trabajar entre 16 y 65 años, buscan activamente, no encuentran empleo. O es decir, en casos más reales, lo que se conoce como población activa. Salarios. Remuneración monetaria o una especie que reciben los trabajadores por prestar sus servicios personales en una empresa. Precio del trabajo. El salario puede fijarse de forma bilateral por acuerdo entre las dos partes contratantes, empresario y trabajador, o ser objeto de negación colectiva entre los sindicatos y las organizaciones empresariales. En el salario del trabajador hay que incluir tanto las retribuciones directas en dinero o en especie como las indirectas. Casa, escuela gratuita para hijos, manutención, casa de vacaciones gratuita o por un alquiler inferior al del mercado, etc. Siempre que se obtengan por razón del trabajo o servicio prestado. Buenos días, mi nombre es Lidia May, este es el tercer parcial y a continuación les explicaré el tema de la política fiscal. De los temas que engloba la política fiscal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como significado del Poder Ejecutivo Federal, que tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal. Tiene como función proyectar y calcular los ingresos de la federación, el gobierno del Distrito Federal, manejar la deuda pública de la federación y del gobierno, realizar o autorizar las operaciones en que se haga uso del crédito público. El siguiente tema es el gasto público, que está definido en el presupuesto de egresos de la nación, que año tras año se somete a la autorización del Congreso de la Unión. Ahora hablaremos de los impuestos, que son los tributos más importantes, ya que a través de ellos se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Un instrumento de información económica es el balance fiscal, que imputa territorialmente los ingresos y gastos de las instituciones del sector público,
en un periodo de tiempo determinado. La política fiscal se divide en dos. La primera es la expansionista y contraccionista. La política fiscal expansionista es un tipo de criterio de política fiscal que se caracteriza especialmente por dos rangos principales: aumento del gasto público y reducción de la recaudación fiscal por medio de bajadas de impuestos. La contraccionista es lo contrario, ya que es un tipo de política fiscal en la que tiene cabida la reducción del gasto público y el aumento de la reducción fiscal a través de ingresos. Hola, buenas tardes. Este es el tema de la política monetaria. El papel del Banco de México es la máxima autoridad monetaria. Esta autoridad está representada por el Banco de México, que establece los diferentes parámetros por seguir de la oferta monetaria e influir en las tasas de interés para la estabilización económica. El objetivo fundamental de esta política, según McConnell y Bru, es que la economía de un país logre un nivel de producción interna sin inflación o que esta última sea mínima. El Banco Central utiliza 3 instrumentos para alcanzar el objetivo planteado, que son el coeficiente de reservas legales o encaje legal. Este se refiere al porcentaje de depósitos y obligaciones exigidos a los bancos comerciales como reservas. 2. Cambio de la tasa de descuento. Es la tasa de interés que el Banco Central de cualquier país presta a los bancos comerciales. 3. Operaciones a mercado abierto. Se refiere a la compra y venta de valores gubernamentales que realizan los bancos centrales en el mercado abierto. El manejo de la tasa de interés, según McConnell y Bru, precio que se paga por la utilización del dinero o del capital. Entonces, para que quede bien claro la utilización de la tasa de interés, es que representa la retribución que se recibe o se da por la utilización del dinero. Existen 2 tipos de tasa de interés. La nominal representa la cantidad porcentual anual de dinero que se obtiene sobre una cantidad prestada, y la real, que es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. El cálculo de esta muestra el cambio en el poder adquisitivo de la tasa de interés, así como el monto del préstamo. A continuación le mostraremos la fórmula de la tasa de interés real. Su fórmula de la tasa de interés real es la siguiente: tasa de interés nominal menos tasa de inflación por 1 más tasa de inflación. El mercado de bienes y la tasa de interés. El mercado de bienes es el lugar donde se compran los bienes y servicios. El consumo no se mantiene constante, ya que varía según los niveles del ingreso, es decir, entre más ingresos se tiene, más se consume o viceversa. El ingreso que no se llega a gastar se ahorra. El ahorro es aquel dinero que no se destina para el consumo. ¿Para qué ahorrar? Es lo que muchos se preguntan. Bueno, la respuesta es que todo el que ahorre recibe un rendimiento, ya sea en forma de intereses o ganancias de capital. Para que un individuo lo sea atractivo ahorrar, se le paga una tasa de rendimiento. La inversión es la compra de activos para llevar a cabo la producción. También existe la inversión bruta, que es la adquisición de nuevos activos. La inversión tiene los siguientes factores. La primera, los ingresos. Son obtenidos por las empresas propias o ajenas. Segundo, la tasa de utilidad es el beneficio y la seguridad de llevar a cabo el proyecto. La tercera, la tasa de interés, se da conforme al rendimiento de los instrumentos financieros. Cuarta, las expectativas, la situación económica, política, social que se está viviendo. Mi nombre es Jorge y les hablaré sobre el tema circulación monetaria y agregados monetarios. La oferta monetaria está compuesta por 4 agregados, que son M1, que es el dinero para transacciones; M2, conocido como dinero áudio o dinero como activo; M3, que incluye M2 más los activos financieros internos, el poder de no residentes; y M4, que abarca a M3 para la capacitación de sucursales y agencias de bancos mexicanos en el exterior. Y en México, el agregado que se utiliza es el M1, que
que se refiere a la cantidad total de dinero en circulación, o sea, las veces que la moneda cambia de manos. 1,000 pesos, lo cual es inicialmente un ingreso, y se gasta en la compra de un software de computadora. El que vende software de computadora ahora tiene un ingreso de 1,000 pesos, por lo que ya cambió una vez de mano. Después de que vendió el software de computadora, usa estos 1,000 pesos para pagar una consulta médica. Ahora ese billete ha cambiado 2 veces de mano. Esto se hace así hasta que se cumpla el plazo de un año. El cálculo directo de la velocidad del dinero, de este caso, no se puede conocer, ya que lo iremos contando con cada persona el billete de 1,000 pesos. Este agregado tiene su fórmula, que es la velocidad del dinero al nivel de precios por la producción agregada, medida a través del PIB real entre la cantidad de dinero. Un ejemplo sería que una economía solo produce cuadernos y cada año produce 5,000 de ellos. Cada cuaderno tiene un precio de 15 pesos y la cantidad total de dinero en circulación es de 3,000 pesos. Para el caso de velocidad del dinero es velocidad igual a 15 por 5,000 entre 3,000, que da igual a 25. Lo que quiere decir es que cada peso debe cambiar de manos en promedio de 21 veces al año. El siguiente tema es sobre el dinero en los bancos. ¿Qué es el dinero?, se preguntarán. Llamamos dinero a todo activo o bien aceptado como medio de pago o medición del valor por los agentes económicos para sus intercambios. Aquel tiene 3 propiedades. La primera es unidad de cuenta, lo que permite fijar los precios de los bienes y servicios. Es un medio de pago ya que es aceptado por todas las personas. Y el último es depósito de valor, lo que quiere decir que conserva su valor en el tiempo, pues tiene la capacidad de comprar bienes y servicios en el futuro. También tiene funciones, por ejemplo, agiliza la división del trabajo, permite el cálculo económico y establecido, comparaciones entre costos y rendimientos esperados, y facilita el control. Tipos de dinero: dinero signo, dinero mercancía, dinero de curso legal, dinero bancario, dinero pagaré, dinero electrónico. Los bancos es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósito y prestar dinero a estación de servicios financieros. Existen varios tipos de banco. Por ejemplo, el banco privado, que son los accionistas particulares. Los bancos corrientes, que operan el público en general. Los bancos de emisión, que emiten el dinero. El banco central, que son casas bancarias de categoría superior. Los bancos de segundo piso, que analizan a través de otra institución. El banco de zombies, se le dice así porque es el valor económico neto menos cero. Banco malo, compra los activos tóxicos a fin de salvar el sistema financiero. Su función de los bancos consiste en comerciar con el dinero como si fuera cualquier otro tipo de bien o mercancía. Ahora pasamos al tema de las hipotecas, que son uno de los principales productos bancarios, que son los préstamos hipotecarios. Se trata de contrato a largo plazo mediante el cual la banca presta una cantidad de dinero a un cliente para la adquisición de una vivienda. Ahora sigue el tema de la política monetaria. Se divide en dos: la política monetaria dura y blanda. La política monetaria dura, o también llamada expansionista, es la política monetaria que se instrumenta mediante la reducción de la oferta monetaria y la elevación de los tipos de interés, buscando con tales medidas el mantener bajo el nivel de producción y para disminuir la inflación. La política monetaria dura utiliza 3 mecanismos, que son reducción de la tasa de interés, mecanismo que hace más atractivos los préstamos bancarios y favorece por lo tanto la inversión. Segundo,
Reducción del coeficiente de caja. Los bancos pueden prestar más dinero con las mismas reservas con las que cuentan. Tercero, compra de deuda pública. Inyecta más dinero en el mercado. Puede ser a través de la compra de bonos por parte del Banco Central a los bancos comerciales. La política monetaria blanda, también llamada contraccionista, se aplica cuando es necesario reducir la oferta de dinero y reducir el gasto de un país. Cuando el gasto y disponibilidad del dinero son altos, los precios empiezan a subir, lo que se conoce como inflación. Un banco nacional puede reducir la oferta de dinero elevando las tasas de interés básica, lo que hace que los préstamos sean más costosos. Sus pros y contras de las políticas monetarias dura y blanda es el aumento de la oferta de dinero, que significa más actividad económica, pero una mayor probabilidad más inflación. Una oferta monetaria reducida significa menor inflación, pero una caída en la actividad económica. Las diferencias entre las políticas monetarias es que la política contractiva es reducir la oferta de dinero en la economía, frenando así la inflación, mientras que la política expansiva tiene como objetivo aumentar la oferta de dinero y por lo tanto estimular la actividad económica.